La nueva orden en la tierra está marcada no por la indiferencia de los que así vivan, sino por las propuestas de los que en influencia también están en apoyatura constante hacia esta humanidad, este planeta y esta nueva vida que está en ciernes. Pero debe ser tratada por quienes habitan en ella, la tierra. Está muy avanzada la denominada nueva era, en términos de reconciliación con lo conveniente, pero debe haber insistencia completa para manejar esta diferencia con el antes, pues si no se maneja la diferencia con el antes, se combina de tal manera con lo que hay de conveniente en apariencia, pero que ha sido el inconveniente hacia donde hemos llegado ahora, que no se vislumbra claramente cuando se mezcla y no se orienta definitivamente, con una marca fuerte en el interior, no con media disolución, medio acierto. Toda esa combinación lo que hace es sencillamente una falta de calidad en la respuesta, por tanto, una falta de resultado acertado para la vida de quien lo hace. Y todo esto que en suceso se va transformando, conformando y apareciendo, es dependiente de las personas que lo realizan, que también lo reciben inicialmente en su propia existencia. Por lo cual no se dice nada que no sea posibilitar el hecho, a través de cuán fuerza tiene un alma o una persona que habita en el temporal tiempo de la tierra para generar una diferencia enorme cuando se entrega a esta posibilidad que existe. Así que de nuevo se expresa no mirar la cantidad de quienes lo hacen, sino la intensidad con la que se brinda o con la que se brinde cada uno que lo hace y que en ello se permita estar. No importa quien no lo apoye, importa lo que se hace por quien lo hace. Es importante no engañarse. Para generar la reafirmación sobre el acierto hay que mirar qué es lo acertado, que no lo constituye el carácter que no esté formado. Para que el carácter se forme necesita de apreciaciones muy diferenciadas de la común manera de vivir. Si no, lo que sucede para algunas personas que intentan o que proyectan el llamado camino espiritual, proceder como los que piensan que saben, pero no hacen nada de lo que piensan que saben. Es decir, no lo practican en la constante, no lo accionan verdaderamente. Esas personas no son deplorables, pero sí se podría decir que están equivocadas en su proceder.
¿Por qué están equivocadas en su proceder? Porque no actúan convenientemente. Lo conveniente no es pensar, lo conveniente es actuar. Así que se diría en esta época, dulcificar el carácter es relacionado con la actuación y no con el pensamiento o lo que piensas. Relacionado con las acciones es si miras las consecuencias antes de las acciones. Las consecuencias que se citan son temporales y trascendentes. Se está hablando de la vida espiritual, es decir, no de la vida temporal exclusivamente, a donde quieren reducir al ser humano constantemente en esta época. Es más, para como se piensa generalmente, se dice, ¿sobre qué bases se sostiene? ¿Sobre las bases fundamentadas por el ego, por la actitud personalista redundantemente dicho sobre el ego? ¿Sobre el carácter que no se transforma? ¿Sobre la actitud que no se mueve y se justifica? ¿Sobre qué se basa eso que se nombra el carácter? El carácter, para decirlo aclaratoriamente, debe estar configurado en relación a la esencia, a la fuente, al origen. Se trata de impulsar la existencia, porque si no se trata de impulsar la existencia, ¿para qué decir nada al respecto de lo que en relación al espíritu se dice? Por tanto, ¿a qué está sometido el carácter? ¿O sobre qué está fundamentado? ¿A mis caprichos, a mis maneras de pensar, a mis costumbres, a mis tradiciones instauradas en mi interior, incluidas en el ADN? Es decir, la fechoría está marcada por aquello que no se conduce acertadamente. El espíritu es aquello que trasciende. No trasciende el cuerpo físico, no trasciende la personalidad, aunque la personalidad lo que hace es, en la medida de que no está resuelta acertadamente, acaparar el estado espiritual de la existencia. Es decir, ¿en qué debería estar basada la evolución? ¿Desconectada de la creación? ¿En qué debería estar basada la evolución espiritual? ¿En caprichos también de una deidad que justifica su actitud porque le cae bien o no a quien sea? Eso sería una ruptura absoluta sobre la creación. La ruptura absoluta sobre la creación sería que la creación se rompe. Y la creación no se rompe. La creación está constantemente en una posibilidad. Está en la posibilidad constante. La posibilidad se adquiere para aquel que se permite adquirirla. Y la posibilidad en su condición esencial no se impone a la existencia de nadie, la posibilidad que en la existencia existe. Así que todas estas pautas inicialmente se podrían nombrar reflexiones,
mas el término reflexiones para estas pautas quedan muy cortos, porque en realidad son lecturas, chispas de la creación, de la ley que está en la esencia. Cuando se codifica erróneamente el término eternidad, se relaciona con la inmensidad. La inmensidad se relaciona con el no poder llegar nunca a ningún sitio. No se trata de llegar, ya se ha dicho constantemente, se trata de atender. Cuando a la eternidad se pone el término llegar, agobia el movimiento la palabra eternidad. Cuando la eternidad es aquello que no se trata de alcanzar, sino de comprender, y por el comprender incorporar. Al incorporar se abre la capacidad de distinguir. El que no distingue vive en la constante penuria. Mas el que dispuesto está a distinguir a través de la apertura que implica incorporar aquello que comprende, aquello que va comprendiendo, y restaurar aquello que hacía no por el comprender, sino por la insistencia sobre lo que no se valora, la condición de lo que sucede como consecuencia es muy diferente. Ausentarse del movimiento de vivir en esta época ya, con la desatención que implica el término temporalidad, que sustrae a la persona, cuando vive en términos de temporalidad, para apartarla de la universal manifestación que es la consideración hacia el término eternidad. Estos fundamentos, para quien valora la capacidad del comprender, debe de incorporarlos instantáneamente, ya. ¿Por qué se dice instantáneamente? Porque es la época donde la separación es constante. Para los que valoran, el camino es diferente para los que insisten en ausencia de valoraciones. Así que la apertura es personal, no es impositiva. Aquella mente que considera que lo que se ofrece es como un sacrificio hacia la existencia que tiene, es la persona que le gusta no comprender. Porque el no comprender le implica repetir, que no es cambiar. ¿Se da cuenta que en el repetir no se puede transformar? ¿Se da cuenta que en el repetir solo puede estar viviendo en términos de bucle? La existencia que tiene atrapada a cualquier existencia es la existencia de donde hay que salir instantáneamente ya. Es decir, que se considere una constante en ausencia de ninguna obsesión sobre el hecho.
pero sin mucha atención sobre la actitud que se usa. Y esto es lo conveniente que hay que atender ahora para salir del inconveniente que se pretende no solo reiterar, sino infundir vehementemente. Es decir, que todo aquel que se escapa sea perseguido y todo aquel que se incorpora sea oscurecido. Así que la persecución no importa en aquel que se escapa, porque el que se escapa a través de la eternidad ninguna trampa puede adquirir por aquel que pretende ponérsela. Dado que el término eternidad es tan extenso como que el que en trampa va hacia el que en eternidad camina, no puede llegar a tanto, porque vive tan condicionado con la trampa que lleva en su mano, en su bolsillo, en su idea, que aunque pretenda alcanzar aquel que se escapa, no podrá, dado que su proyección es tan limitada que no puede hacer una proyección amplia sobre aquel que se escapa en términos de eternidad. Atender lo que se dice, si se comprende. Que no sea una simiente para un día, sino que sea una simiente para un árbol que tiene vigencia de eternidad.